Yo creo que murió en muchas ocasiones. Mira, en un ejemplo bíblico lo cogieron, lo amarraron a una carroza y le dieron vueltas en un pueblo. O sea, como quien te amarra a un carro y ¡ron! Arrancan a todo. Y cuando vieron que estaba muerto, lo dejaron tirado y lo tiraron a un barranco. Yo creo que por eso fue que dijeron así, este nos resucita, decapitémoslo, para que no... Bueno, bienvenidos a Historias del Origen, su canal donde tocamos temas muy interesantes y pues la gran mayoría de temas bajo nuestra perspectiva cristiana, ¿ok? Aquí Fausia Boasi desde la bella ciudad de Eastvale, California, aquí en los Estados Unidos. Y pues un saludo bien especial para el sur. ¿Cómo estás por allá, David? Fausi, ¿cómo vas? Gusto en saludarte nuevamente y en estar junto a ti desarrollando esta nueva conversación, esta nueva tertulia en la que estaremos tocando uno más de los temas que solemos tocar, como tú decías, relacionados con el cristianismo, tocamos muchos temas, de hecho, pero este tema del cristianismo, la iglesia primitiva, de los libros de la Biblia, sí que nos apasiona y hoy estamos para desarrollar uno muy interesante. ¿Te acuerdas de qué era? Sí, recuerdo que me estuviste hablando que querías hablar de la iglesia primitiva, pero me acabo de acordar porque me lo dijiste hace 5 minutos. Entonces me cogiste así a quemarropa, pero bueno, vamos a hacerle. Pues el motivo por el que habíamos seleccionado este tema fue porque que vez habíamos estado hablando en videollamada y habíamos empezado a tocar un tema muy interesante que es acerca de los orígenes del cristianismo, lo perseguido que ha sido el cristianismo desde su fundación. Si bien es cierto que mucho tiempo, por siglos, la Iglesia Católica en nombre del cristianismo también formó una persecución muy grande, pero el cristianismo en sus orígenes fue sumamente perseguido y brutalmente retenido, por decirlo así, aunque los intentos que se tuvieron en la época para retenerlo más lo hicieron crecer. Si bien es cierto que muchas personas murieron de formas muy brutales por defender su fe, además de que estamos hablando de una época en la que ser cristiano era peligroso, es decir, yo soy cristiano o yo sigo a Cristo, yo no adoro al César, pues era una sentencia de muerte. Estuvieras solo, estuvieras con familia. Entonces de ese tema es del que sentimos en aquella ocasión cortarlo hasta ahí para desarrollarlo en esta ocasión. ¿Qué opinas tú al respecto, Fauci? Ok, bien. Ese es un tema apasionante. Bueno, hago aquí una comilla. Para los que no saben, David y yo hablamos bastante por videollamada. Y muchos temas salen porque estamos hablando y empieza con unos chistes ahí todos raros y yo pues le hago otros chistes y resultamos hablando cuando dijimos, uy no, espere, ese tema vamos a guardarlo para un video. Y entre esos es este tema de la iglesia primitiva. Ahora, entrando otra vez al tema. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la iglesia de verdad, la iglesia genuina, la original, hay que entender primero que no es la iglesia romana. Porque entendamos que los primeros cristianos, todos fueron judíos. Los cristianos vienen de Israel, porque Jesucristo, cambiemos al nombre original, Yeshua HaMashiach, Jesús, Yeshua, el Mesías, es el león de la tribu de Judá. Es el descendiente del rey David, el hijo de David, tal como se profetizó en todo el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, o toda la Torá y pues los libros proféticos de los hebreos, de los judíos. Entonces el cristianismo viene de los judíos. Cuando en la iglesia nació, tal cual como pasó con Jesús, que mataron a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. ¿Quién lo crucificó? Los romanos. Y asimismo la iglesia siguió bajo una persecución muy fuerte por el Imperio Romano, donde los cristianos eran asesinados, los mataban a espada, los empalaban, los prendían fuego para que fueran antorchas encendidas, los lanzaban al Coliseo romano para que murieran comidos por leones, comidos por las fieras. No solo al papá cristiano, sino al papá, a la mamá y a los hijos. El Imperio Romano tenía tanta ira y tanto rencor contra el cristianismo porque estaban creciendo de una forma milagrosa, por decirlo así, que empezaron a exterminarlos a todos. Era una condena de muerte volverse cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo en la Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, salvo serás. No lo dice porque, o sea, luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo así que por la boca se confiesa para salvación? Si tú, David, decías en el primer siglo, soy cristiano, eras salvo porque ibas para el cielo, pero te mataban. Era una condena de muerte. Y te lanzaban y tenías que morir a menos que negaras tu fe. Y no solo morías tú y tus hijos. Qué interesante, o sea, y hoy por hoy la iglesia actual, los que dicen ser cristianos, no tienen la menor idea de quiénes fueron los cristianos originales. No tienen ni siquiera el 1% de valentía, hermano. No tenemos el 1% de valentía para decir, oiga, yo soy cristiano. Y tan así que niegan la fe, negamos nuestra fe, que ¿por qué nos da pena? Ay, no, qué boleta que digan que soy cristiano. Ay, hermano, creo que nos hace falta tanto conocer al Dios que tenemos. Sí, correcto. Y de hecho, mira que ese punto que acabas de tocar, pienso yo que tira por el suelo un argumento ateo muy común que dice que los discípulos de Cristo robaron el cuerpo, y entonces una vez robaron el cuerpo se dijeron unos a otros, vamos a empezar a difundir el evangelio de nuestro maestro fallecido. Pero realmente cuando lo analizamos realmente es ilógico que haya sido así, porque pues es que no tenía ningún beneficio ser cristiano a los ojos del mundo. Lo que tú dices, era una sentencia de muerte. O sea, no tenía sentido exponerse en algo tan peligroso por esparcir una mentira, si hubiese sido una mentira, como muchos ateos alegan al respecto. Y yo me acuerdo que este tema surgió porque nosotros estábamos hablando, yo le estaba comentando a Fauci en aquella ocasión, que una de las formas que a mí más me aterra de morir es ahogado. Entonces pues tocamos el tema porque eso ya lo iremos desarrollando pues más adelante con calma, más estructurado, pero estamos hablando que muchos de los primeros cristianos eran arrojados al mar también con amarrados a una piedra para que se hundieran. Entonces yo le manifestaba a Fauci en esa conversación que es una muerte de las que a mí más me ha impresionado, porque el morir ahogado, y ponernos digamos en contexto, que te arrojen al mar con peso, empezar a hundirte e incluso sentir como tus tímpanos se revientan conforme va aumentando la presión, y tú estar dispuesto a pasar por un martirio así por defender tu fe, es un nivel de convicción muy grande, el que muchos cristianos hoy en día realmente, si nos viéramos retados a ello, a defender nuestra fe hasta tales consecuencias, no sé cuántos lo podríamos hacer. Entonces, bueno, eso para dar como un contexto general de por qué surgió esa conversación y por qué se nos hace tan interesante. ¿Qué opinas tú acerca de pues tantos argumentos que se levantan hoy en día de ateos, de personas contrarias a la fe, que atacan y dicen que el cristianismo está fundamentado sobre una mentira, sobre el fanatismo de 11 apóstoles porque Judas ya había muerto? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Vamos a ver lo siguiente. Si ya vamos a tocar el tema del ateísmo, gran parte del ateísmo nace por el resentimiento hacia la Iglesia Católica Romana. Y pues si conociéramos esa historia, hermano, hasta yo sería ateo. Porque la Iglesia Católica Romana, la historia que vino después de Constantino, año 300 después de Cristo, cuando se autonombró primer papa y creó la Iglesia Cristiana Universal, porque volvamos a entender que los que conocemos historia, sabemos que la Iglesia Cristiana, históricamente hablando, nació con los discípulos de Jesús que eran judíos. Nació siendo una iglesia judía. Incluso se congregaban en las sinagogas de los judíos. Los apóstoles viajaban y buscaban a los judíos. Siempre buscaron a los judíos. Ya cuando el apóstol Pablo se convierte al cristianismo, porque él era judío, fariseo de fariseos, y comienza a evangelizar a los gentiles, empieza a ver el vínculo entre los cristianos gentiles
Porque incluso se les llamó cristianos de forma despectiva, de forma grosera. Cristianos. Sí, Pablo asesinaba a cristianos. Él los odiaba porque él decía que eran una secta que nació de los judíos. Ahora, entonces entró este tema de la persecución, se convirtieron, empezaron a predicar a los gentiles y resulta que en el primer siglo estaban aquí el grupo de los judíos y estaban aquí el grupo de los cristianos, y judíos y cristianos se consideraban el mismo pueblo, hermano. No había diferencia entre judíos y cristianos. Fue hasta el año 70, cuando vino la destrucción del templo en Jerusalén, que vino la guerra entre Roma y los judíos, que los judíos le dijeron a los cristianos: ayúdennos en esta guerra, y los cristianos le dijeron: no, esta guerra no es nuestra porque nuestro templo ahora es nuestro, o sea, nuestro cuerpo es el templo ahora del Espíritu Santo. Yo no voy a pelear por un templo que no tiene ya sentido pelear. Y ahí los judíos se separaron de los cristianos. Y ahora, después de esto, el Imperio Romano, porque los cristianos empezaron a crecer grandemente en Roma, el Imperio Romano empezó a asesinar cristianos. Y ahorita tú que eres especialista en describir las muertes más trágicas de los apóstoles, las no sé qué, que los tímpanos explotan, tú que eres especialista en esa descripción, ahorita vamos a describir unas muertes. Entonces, volviendo al contexto histórico, el Imperio Romano durante 300 años persiguió al cristianismo, asesinándolos a como de lugar, tanto que el símbolo del pescado nace como símbolo secreto para identificar si tú eres cristiano y yo soy cristiano. Entonces yo hago el primer medio círculo y tú que estás enfrente mío lo completas. Entendemos que somos cristianos los dos, porque es que era un peligro de muerte. Yo no podía hablar, exacto, no podía hablar de Cristo abiertamente, tan así. Y cuando aparece Constantino, y Constantino tiene una gran revelación, Constantino coge y se convierte al cristianismo, pero inmediatamente lo mezcla con todas las religiones que tenía en ese momento, creando la gran Iglesia Católica Universal. Y cuando creó la gran Iglesia Católica Universal, ¿qué siguió haciendo? Siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Solo que ahora dijo: ahora no voy a perseguir a los cristianos, porque ahora supuestamente yo soy cristiano. Ahora en nombre de ese tal Cristo, porque incluso le cambió el nombre, porque el nombre no era Jesucristo, el nombre era Yeshua HaMashiach. Le cambió el nombre, y en nombre de Cristo, el Cristo romano, empezó a asesinar judíos, empezó a asesinar árabes, empezó a asesinar a todos los que se oponían a la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Claro, hermano. Obvio, después de tener 1500 años de asesinatos con la Santa Inquisición, con las cruzadas, con las guerras que esta famosa iglesia creó, yo también sería ateo. Yo no los culpo. Pero el problema es que el ateo juzga bajo una visión limitada, en donde solo está viendo a la iglesia, a esa iglesia. Pero no se atreve a mirar los orígenes de qué pasó y a decir: oye, si hay un Dios poderoso, claro, y cuando yo ya conozco y tengo una interacción con un ser sobrenatural, todopoderoso, que no es un ente, que es una persona que habla, que se expresa, que me ama, y cuando yo soy expuesto a esta verdad, no por conocimiento, sino por revelación de experiencia, ya cambia absolutamente todo. Y ahí es cuando empiezan a otra vez aparecer los cristianos. Y los cristianos empiezan a nacer a decir: hay una iglesia que dice que es de Cristo, pero no lo es. Y empezaron a separarse cuando nacieron los primeros protestantes. Y es que los protestantes vienen de los católicos, son los hermanos apartados. No. Fueron los primeros que abrieron los ojos y empezaron como a querer hacer las cosas bien. Y de ahí empezó a separarse, hasta que... ¿no? Sí, hasta que en el día de hoy, los que somos cristianos sabemos que no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica. Nada que ver. Absolutamente nada. Pero sí tenemos muchísimo que ver con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso, hoy por hoy, dato aquí interesante, mi querido David, el primer ministro israelí públicamente dice: nuestros aliados número 1 en el mundo son los cristianos evangélicos. Tiene que hacer la aclaración. Porque no son los cristianos católicos o los cristianos, otro tipo de cristianos que dicen ser cristianos pero que vienen de la Iglesia Católica, que son enemigos número 1 de Israel.
porque fueron los quienes los asesinaron y los persiguieron por 1500 años. Es más, Hitler era católico, apostólico y romano. Y en nombre de la iglesia quiso erradicar a los judíos que supuestamente habían matado a Jesús, cuando no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fue el imperio romano. Pero ese es otro tema que toca tocar después. Y entonces, ya entendiendo un poquito el tema histórico, volvamos a las muertes, tu parte favorita. ¿Hasta dónde están estas personas, esta iglesia que amaba al Señor? ¿Cómo? O sea, tú y yo nos entregaríamos a muerte, David. Tú que tienes unas hermanas menores, yo que tengo esposa e hijos, ¿entregarías a tus hermanas? ¿Yo entregaría a mis hijos por una mentira? En lo más mínimo. Pero cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al eterno, y decimos, wow, esta vida es pasajera, la muerte ya no es nada. Tal como lo dice el apóstol Pablo, el vivir para mí es Cristo, el morir es ganancia. Por eso los cristianos estamos locos, hermano. Locos completamente, porque sabemos que esta vida es un suspiro y que la vida que viene después es la vida que nos interesa vivir. Y entonces, ¿cómo murieron los primeros cristianos? Tú ya lo explicaste. Uno los amarraban y los tiraban al fondo de la mar. Explica más detalladamente qué pasa cuando a ti te amarran del cuello y juguemos a la imaginación. Los que conocen los orígenes de este canal ya saben que yo siempre he sido un poquito como crudo en mis descripciones, pero bueno, antes de tocar el tema de las muertes, mira que, o sea, a tal grado fue la manipulación, o sea, por decirlo así, de la Iglesia Apostólica Romana, que quisieron colocar como fundamento que supuestamente el apóstol Pedro había sido papa, pero sí. El tema de las muertes de los apóstoles, se sabe que Pedro fue crucificado en Roma. ¿En qué momento fue papa? ¿En qué momento fue papa si Roma lo mató? ¿Lo convirtieron en papa y después lo crucificaron, o lo crucificaron antes de convertirlo en papa, o cómo fue? Ahora, mira esto. Y quien gobernaba la iglesia en Jerusalén no era Pedro. La persona que tenía más autoridad en la iglesia en Jerusalén se llamó Jacobo, o en las traducciones al español, latinas como nosotros, era Santiago. El apóstol Santiago era quien tenía autoridad, y por eso cuando Santiago habla dice, y juzgó Santiago, o sea, Santiago determinó. La persona que juzga es quien determina, y quien determinó por encima de todo fue Santiago. Santiago, quien era hermano de sangre del Señor Jesús, hijo de José e hijo de María, igual que otros hermanos, pero no. Todavía hay algunos que creen que Jesús no tuvo hermanos de sangre porque María no tuvo más hijos, pero quiero que entendamos que este canal es un canal que quiere ver las cosas de forma histórica. Y les hago el siguiente ejercicio. Los que tenemos ChatGPT, levante la mano. Los que tenemos ChatGPT, háganle la pregunta al ChatGPT. Ojalá si tienen la versión Plus, mejor, que tiene acceso a información en tiempo real. Y pregúntele, ¿cuál fue el origen de la iglesia cristiana? Y te va a dar todo el discurso de que Pedro fue el primer papa, porque y todo el discurso que siempre nos han contado. Y luego pregúntale, pero históricamente, quiero que me hables con datos históricos y no con cuentos religiosos. ¿Cuál fue el origen de la iglesia cristiana? ¿Y fue Pedro papa o quién gobernaba? Y ahí te empieza a contar otra historia, diciendo, según los libros de historia, la versión es diferente y la iglesia romana apareció 300 años después con el emperador Constantino, quien se autodeterminó papa y emperador y unificó los dos poderes, poder religioso y poder político. Y los que hemos leído el Apocalipsis entendemos que hay una bestia que unifica dos poderes, el poder religioso y el poder político, pero ese es cuento para otro video. Tú mira, sigamos con las muertes, ¿sabes? Correcto, y por ejemplo, algo que es así bastante importante mencionar es que una de las razones por las cuales los primeros cristianos, la iglesia primitiva, fue tan perseguida es porque si nos vamos por ejemplo a ese momento en lo que era Europa, que estaba gobernada, o por decirlo así, había sido conquistada en su mayoría por el Imperio Romano, el César, la máxima autoridad, era visto como un dios. O sea, para los súbditos el César, y él mismo se consideraba un dios, el hijo de un dios. Entonces,
que de la nada empezara a aparecer un mensaje contrario a esa verdad, entre comillas, de que el César no era divino y de que un carpintero judío que había sido crucificado y resucitado era el Hijo de Dios y ahora reinaba. Pues era un mensaje completamente disruptivo, contrario al poder político de ese momento. Por eso pues fue perseguido con tanta brutalidad, porque eran voces que se necesitaban acallar. Entonces fue una persecución muy violenta la que se inició, al punto tal que de hecho mucha gente toca el tema de cuando el apóstol Pablo dijo que él recomendaría no casarse, pero pues que quisieran casarse, casaran, y era porque pues dado ese momento histórico tan complicado, ser un cristiano con familia representaba pues muchas complicaciones, y eso lo vamos a tocar más adelante. Mira, pero es que familias enteras, lo que tú decías, o sea, inclusive uno logra entender el que una persona esté dispuesta a dar su vida por causa de Cristo, por el Señor, pero yo creo que aún mayor reto es, por ejemplo, para una persona entregar sus hijos, su familia, su esposa, y estar dispuesto a que sean devorados por bestias y después su muerte propia seguida, pero no es sencillo. O sea, es un nivel de presión aún mayor, y según entiendo no hay uno solo registrado en la historia de los primeros cristianos que se haya retratado. Todos estuvieron dispuestos a morir por lo que creían, lo que afirmaban haber visto y oído. Entonces pues es que es un tema que es para pensar. Hablábamos de las muertes, yo me tomé acá la libertad de elaborar una lista. La más conocida era la crucifixión, otros eran quemados vivos, quemados en hoguera prácticamente, hacían pilas completas de personas y les prendían fuego, los que eran lanzados a las bestias. Pero miremos una por una, tratemos de poderla explicar lo mejor posible para que nuestra audiencia pueda entender qué es eso, porque una cosa es yo decir, no, fueron quemados vivos, pero otra cosa es tratar de dar detalle por detalle. O sea, qué es que te capturen, que te apresen, que capturen a tus hijos, que capturen a tu esposa, que te amarren y te empiecen a decir te vamos a quemar, y se empiecen a burlar de ti y te vamos a quemar, y te empiezan una tortura psicológica hasta el punto que empiezas a ver cómo empiezan a armar las maderas, empiezan a poner los palos y te colocan encima. O sea, vamos despacio para entender qué fue eso. Y cuando tú estás ahí encima, empiezas a ver cómo empieza todo a arder. Y no solo tú, sino los tuyos, los que tú amas. Estamos hablando que era gente barbárica la que hacía eso. Que su intención no era matarlos, porque si su intención hubiese sido matarlos, simplemente una muerte limpia y chao. No, su intención era torturarlos. Y, oye, qué curioso. ¿Te acuerdas que en la Santísima Inquisición la política de esta iglesia era torturar hasta la muerte? Y nacieron las formas más ordinarias y horribles de tortura que se hayan podido inventar. ¿Cómo una iglesia de un Dios que ama se le ocurre hacer estas cosas? Entonces, vamos despacio, mi querido, ahí, porque te emocionas y corres. O sea, pues por eso, digamos, quería hacer como un recuento rápido de todas para después ir por una. La última era la decapitación, entre muchas otras que seguramente no de las cuales no hay mucha documentación histórica. Pero sí, por ejemplo, yéndonos a la primera mencionada, que era el tema de la crucifixión. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en la misma crucifixión de Cristo, que los soldados romanos eran soldados expertos en hacer sufrir. O sea, si habían personas expertas en causar dolor, esos eran los lectores romanos de la época. Porque también tenemos que tener en cuenta que venimos de un contexto en el que el Imperio Romano tenía sometida a gran parte del mundo, y muchas de las formas para mantener esa lealtad hacia Roma era con el miedo al castigo que infundían en muchos de los pueblos conquistados. Entonces, por ejemplo, la crucifixión, que fue una de las más utilizadas, de hecho, el apóstol Pedro
ahorita vamos a mencionar más adelante exactamente cómo lo vieron cada uno, pero por ejemplo el apóstol Pedro se sabe que murió crucificado de cabeza. Entonces, sí, ¿Por nada qué? más esa es una de las muertes que es más, se considera una de las muertes más dolorosas y agónicas de la que se pueda tener registro, porque no mata a la persona de una vez, pero sí la somete a un dolor inimaginable, partiendo de que muchos de los crucificados eran primero azotados, y no azotes blandos como se muestran en muchas películas, sino azotes con látigos que te desprendían la piel de la espalda, que te dejaban siendo prácticamente un manojo de carne colgante. Te clavaban a una cruz, que de hecho yo tengo por ahí un video explicándolo, pero se sabe que ellos no clavaban las manos de las personas que crucificaban, sino clavaban las muñecas, para asegurarse precisamente que con el peso del cuerpo el clavo no desgarrara la mano y la persona se cayera de la cruz, sino que atravesando el clavo en los huesos carpianos se aseguraban que quedaba como en soporte la persona y sus pies, o sea, prácticamente eso ya colocaba a la persona en una situación en la que tenía que batallar para poder seguir respirando, porque empezaba a morir de asfixia. Era una muerte muy agónica, además de, por decirlo de alguna forma, en adición a la humillación pública a la que se les sometía, porque los crucificados eran crucificados en total desnudez. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de esa primera forma de ejecución? Sigo pensando que, ay, Dios mío, yo no sé cómo puede haber gente tan mala, hermano. Porque, o sea, en esa época la hay, pero hoy por hoy todavía hay gente muy mala. Que incluso sueñan con torturar y matar personas. Mira, cuando me hablas del apóstol Pedro que fue crucificado al revés, él no fue crucificado al revés porque el imperio quiso crucificarlo al revés, no. Él pidió ser crucificado al revés, o sea, él lo iban a crucificar. Pero él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. O sea, ¿hasta dónde la fe de este hombre? Su compromiso con la fe, que dijo, no, si me van a matar, por favor, cúmplanme un deseo. No me maten como me mataron al Señor. Mátenme al revés, porque no soy digno. Sé que va a ser más doloroso. Pero pues, prefiero respetar incluso con mi muerte al Señor. Impresionante, David. Eso es impresionante. Eso sí es gente cristiana de verdad. Y que, o sea, un respeto y un tema totalmente distinto de lo que conocemos hoy, que respetan al Señor con cualquier cosa. Completo de la palabra convicción, ¿no? Tener una convicción verdadera. Yo creo que ese fue uno de los factores que hizo que la iglesia primitiva del primer siglo en cierta forma acumulara cierta facilidad de impactar a los demás pueblos, a las demás personas quienes eran evangelizadas, porque claro, o sea, ser yo por ejemplo una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo de la época y ver tantas personas dispuestas a morir por un tal Cristo del cual yo nunca he escuchado, pero ver que no se retractan y están dispuestos a ir hasta las últimas, hasta yo, mira, si una persona inconversa hace tiempo, me convierto. Eso pasó. O sea, hay historias de que cuando están asesinando a los cristianos en el Coliseo Romano y que no se retractan, muchos de los que estaban en las gradas se bajaban a que se los comieran a ellos también. Dijeron, si ellos no niegan, yo tampoco. O sea, por eso es que el cristianismo del primer siglo creció de una forma impresionante, porque había gente con una convicción terrible. ¿Y cómo no iban a tener una convicción terrible si se manifestaba el Espíritu del Dios vivo en medio de ellos? ¿Cómo no tener una convicción cuando tú ves con tus propios ojos las cosas sobrenaturales pasando a tu alrededor? Eso es. Yo quisiera ver eso hoy, pero me da miedo, porque si queremos ver el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos hasta la muerte. Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿te acuerdas la historia cuando estaban los dos hijos del trueno? Y estaba la mamá de ellos también por ahí, y la mamá de ellos le dijo al Señor, Señor, ven, te quiero decir algo, ahí hablemoslo a lo latino. Ven, te cuento algo. Y le dijo, cuéntame, mujer, ¿qué quieres conmigo? Por favor, te pido, prométemelo, hagamos una promesa aquí, yo sé que tú no dices mentiras.
que uno de mis hijos se siente a tu derecha en tu reino y el otro se siente a tu izquierda. Ah, esta mujer pila, ¿no? Ella dijo, aquí les consigo puesto político a los chinos. Asegurando el futuro de los chinos. Claro. Y entonces el Señor la miró y le dijo, les preguntó a ellos, ¿están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Y ellos dijeron, ok, pues yo les aseguro que van a beber de la copa que yo voy a beber. Pero el que se siente uno a mi derecha o el otro a mi izquierda no depende de mí, depende de mi Padre. Y tal cual como lo dijo el Señor Jesús, todos sus discípulos bebieron de la copa de muerte y sufrimiento que el Maestro bebió. No, es que no se refería a esa copa. Y entonces, ¿a qué copa se refería cuando estaba en el monte sudando como gotas de sangre y en su oración le dijo al Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa? Se refería a la copa de sufrimiento que venía después. Entonces, interesante, la gran mayoría de cristianos del primer siglo bebieron de la copa del Señor. Y eso los volvió cristianos. Y cuando tú lees el Apocalipsis, dice, esta es una gran multitud que murieron, son los mártires, son los que torturaron, son los que murieron por la fe. ¡Wow! Eso es impresionante. Y es que mira que, por ejemplo, algo que es como uno de los mayores miedos de la humanidad, de cada ser humano, ha sido en su mayoría el miedo a la muerte. O sea, hay como un apego, por decirlo así, natural a lo que llaman, por ejemplo, nada más el instinto de supervivencia. Sí. O sea, es un instinto natural que cuando tú estás en una situación de riesgo en que tu vida peligra, ese instinto te insta a hacer lo que sea para sobrevivir. El simple hecho de que una persona esté dispuesta a ir en contra de ese instinto natural de supervivencia por entregar su vida a una causa mayor, en este caso a entregar su vida por el Señor. O sea, yo creo que aún pone lo que estamos hablando en un nivel más alto de dificultad y de significado. Uh-huh. Entonces, pues es que, y por ejemplo, sabemos que hoy en día siguen habiendo mártires en países, por ejemplo, como Corea del Norte, en muchos sitios de Medio Oriente que no me quiero ni imaginar. Seguramente mientras estamos teniendo esta conversación, hay muchos hombres y mujeres de Dios que están entregando sus vidas, siendo decapitados, quemados de formas terribles por el Señor. Entonces, pues es algo que de verdad lo hace a uno cuestionarse realmente uno sobre qué está fundamentada la fe de nosotros los que decimos ser cristianos en esta época. ¿Estaríamos dispuestos a tal por defender nuestras convicciones? O si nada más algo que hoy en día pasa es que muchos no toleran ni siquiera el bullying que le hacen otras personas o ateos en las redes sociales, en la universidad. Y es que incluso desde esa época estaba el bullying. Hay un graffiti de la época, no recuerdo, Alexamenos, creo que se llama el graffiti. Bueno, fue un graffiti básicamente en la casa de un cristiano creyente de la época, una persona no cristiana le hizo un graffiti, dibujó una persona crucificada con cara de asno y otra persona al lado y dice, bueno, el nombre de la persona X, lo colocaremos acá en edición, pongámosle un nombre, Fauci. Hizo el dibujo, colocó el asno crucificado, a Fauci al lado y colocó Fauci adorando a su Dios. Ok. Entonces, ese graffiti, o sea, algo curioso de ese graffiti es que se hizo con la intención de, en su tiempo, de hacer bullying a un creyente de la época, pero el graffiti quedó inmortalizado hasta la actualidad y es una de las mayores pruebas de la persecución que hubo hacia los primeros cristianos. Nosotros estaremos colocando por acá la imagen en edición y todo para que ustedes le puedan observar. Pero sí, es un tema que realmente es escalofriante cuando lo pensamos analizando todos estos aspectos que no se habían considerado antes en esas conversaciones. ¿Tú qué opinas, Fauci? Sí, la verdad sí, o sea, yo creo que la fe de muchos en la actualidad es una fe de azúcar. Es una fe que le cae agua y se deshace. O sea,
Porque la verdad te digo, David, muchas de las personas que dicen ser cristianas o que dicen creer en Jesús o en Yeshua, no lo conocen. Y el hecho de que no lo conozcan no les da el poder para resistir hasta la muerte. Los apóstoles, es que mira, los apóstoles eran personas de tu edad y de mi edad. Tenían 28 años, 30 años. Cuando uno se fija eso, uno dice, Dios mío, los apóstoles que revolucionaron todo ese mundo antiguo tenían nuestra edad, eran personas como nosotros. Uno empieza como a decir, wow, ok, interesante. Pedro tenía esposa. Bueno, resulta que el primer papa de la Iglesia Católica supuestamente tenía esposa, ¿no? E hijos. Wow, interesante. Cierro ahí el comillas. Pedro tenía esposa, tenía familia. Y ellos estuvieron dispuestos después de que algo interesante pasó. Y recordemos que cuando Jesús lo llevaron a crucifixión, todos lo abandonaron. ¿Te acuerdas? Todos. Que cogieron a Pedro y le dijeron, a ti te vi con él. Y él dijo, no, yo no he estado ahí, vieja loca. Hasta el punto que después de la tercera cantó el gallo, maldijo y todo. Y dijo, no debió estar con él porque está diciendo palabrotas. Pero después de que Jesús resucita y que estas personas ven con sus ojos a su Señor resucitado, el Señor les dice, espérense un momento a que venga otro que va a venir, que es el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés, todos estos que creían en el Señor recibieron la fuerza incluso de resistir hasta la muerte. Qué interesante, ¿no? O sea, yo no puedo resistir hasta la muerte si en mí no está el Espíritu del Dios vivo que me da la fuerza. Nosotros los hombres que biológicamente somos más cobardes al dolor. Por ejemplo, las mujeres están más habituadas y más capacitadas para soportar los grados más altos de dolor. Nosotros los hombres somos un poco más blandengues en ese sentido. Será su merced. Esto gallina. Estar dispuestos a sufrir las peores torturas, porque es que yo creo que hay unas que ni nos imaginamos de lo crueles que son. Y estar dispuestos a todo eso. Y lo que te digo, o sea, creo que no se encuentra ni un solo registro de un cristiano en la época que se haya retractado de su fe. O sea, fueron hasta las últimas. Y por ejemplo, yéndonos al tema, por ejemplo, de los martirios, digamos que a pesar de lo difícil que es sufrir el martirio uno solo, vale, es difícil y es un grado de convicción muy alto. Pero otro, sufrir el martirio junto con tu familia. Yo me pongo a pensar que tú, por ejemplo, Fausti, siendo un cristiano en la época, te capturen a tu esposa y a tus hijos, sí, y muy para duro. hacerte retractarte de tu fe, primero te pongan a pasar por la presión de verlos morir frente a tus ojos, de, no sé, colocarle un cuchillo Hay una historia en la garganta y decirte, bueno, se retracta de su fe, de lo que ha estado predicando, o tus hijos pequeños son degollados aquí frente a tus ojos, tu esposa, o llevémoslo a un grado más alto, o tus hijos pequeños y tu esposa van a ser lanzados a las bestias enfrente de tus ojos sin que puedas hacer nada. O sea, si uno se pone en los zapatos de una persona de la época que haya pasado por eso, es que es un grado de presión muy alto, inimaginable realmente. ¿Qué ibas a decir? Eso es algo que incluso se ha repetido mucho. Mira, hace no mucho, no estoy hablando de hace más de 200 años, el siglo pasado, en Corea del Norte. Recuerda que actualmente en Corea del Norte es condenado predicar cualquier tema referente con Cristo. Es más, tener una Biblia es un delito mortal. Y había unos pastores, porque Corea del Norte es un gobierno socialista, comunista y todos lo que quieran ponerle. O sea, que tiene el dominio absoluto de su pueblo y tiene esclavizado a su pueblo. O sea, tiene millones de esclavos, que es todo su pueblo. Y como Cristo vino a libertar, ellos no pueden permitirse que venga a predicarse el evangelio en Corea del Norte, y no se puede. O sea, hay muchos documentales de eso que invito a todos los que nos ven, búsquenos por YouTube. Corea del Norte en la actualidad es terrible, muy duro vivir allá. Y pues bueno, en el siglo pasado había unos pastores
coreanos que empezaron a predicar y empezaron a... Creo que se llamaba. Sí. Y empezaron a enseñar. Y pues casualmente los descubrieron porque ellos enseñaban en las alcantarillas y un día el gobierno, pues haciendo reparaciones, preciso los encontraron. Al pastor, a la pastora y a sus hijos. Y entonces eran niños pequeños. Le dijeron a los papás: nieguen su fe o los matamos. Y entonces los papás vieron a sus hijos y mirando a los hijos a los ojos les dijeron: mi amor, no te preocupes, más tarde nos vemos en el cielo. O sea, hermano, que cojamos un salón de ateos, te lo pongo así. Reunimos 20 ateos, sacamos armas y les decimos: el que diga que es ateo lo mando para el cielo. Todos van a decir que son cristianos, te lo garantizo. Todos dicen que son cristianos. Incluso en los países islámicos radicales, que muchas personas que se consideran ateas no son capaces de salir a la calle a decir que son ateos o hablar. Claro, porque así como hablan de mal de Dios aquí, hablar allá mal de Alá, no se atreven. Condena de muerte. Exacto, un excelente ejemplo, ¿sabes? Porque su fe, o sea, no tienen fe, ellos simplemente son, o sea, no tienen nada por dentro. Nada espiritual que les dé la fuerza de llegar hasta la muerte. Y entonces, ¿qué pasó con este pastor? Mataron a sus hijos. Listo. Y ahora cogieron a los dos y les dijeron: listo, niegan su fe o miren, allá hay una aplanadora. Ella va a venir por ustedes. Y dijeron: ok, los aplanaron vivos, hermano. Y es el mismo modelo totalitario, absolutista, satánico, diabólico y perverso que tuvo aquella iglesia que por más de 1500 años estuvo asesinando a todo aquel que no quiso arrodillarse ante un Dios muerto que tienen allá crucificado, que dicen que es Jesús, que no es Jesús, porque tú y yo sabemos que nuestro Dios está vivo. O sea, pero déjame terminar aquí esta idea, ponme cuidado. Esta iglesia tienen a un Dios crucificado con ahí un Cristo muerto, y te lo digo así, solo con la intención de burlarse de él. Porque todos los demás sí son poderosos. Incluso hay una que le rezan y todo. Pero tienen un Cristo muerto. Y incluso el mismo Papa de la iglesia actual se atreve a decir: el fracaso de Jesús. Perdóname. Están locos, hermano. Están locos. Obviamente, digamos, no estamos generalizando, porque también han habido casos de sacerdotes católicos que se han hecho matar por su fe. Yo no estoy hablando de las personas de esta iglesia, estoy hablando de la institución. Y eso es lo que quiero hacer una aclaración aquí para las personas que puedan decir: están diciendo que todos los católicos somos... No. Porque muchos católicos, muchos sacerdotes, como dije, muchos sacerdotes católicos estuvieron dispuestos incluso a que los prendieran en fuego vivos por defender su fe. Y volvemos a lo que tú decías. Ya no vendría a ser tanto en un caso de si es una persona evangélica o católica, sino de si es una persona evangélica o católica que realmente conoce al Señor. Sí. Que realmente tiene una relación con Cristo viva y que en base a eso tiene la fuerza de llegar hasta las últimas por su fe. Y que es que, por ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, yéndonos al caso del pastor coreano, creo que se llamaba Jin. Yo también escuché alguna vez una predicación donde hablaban acerca de la vida de ese hombre. Y creo que no murió solo él y su familia, sino justo cuando los encontraron habían más personas congregándose con ellos en la alcantarilla, y todos ellos fueron asesinados también ese día por la aplanadora. Y es que yo me pongo a pensar, hagamos el ejercicio mental, Fauci, de estar tú con tu esposa y tus hijos, yo con mi familia. Tengo, por ejemplo, 2 niñas pequeñas que son mis hermanas, que las adoro, y en menos de 50 metros estar todos así en fila esperando a que venga la aplanadora. Si a 10 metros no se le pasa por la cabeza a alguno de los presentes decir: no, está bien, yo no soy cristiano, pero no me maten, no maten a mis niños. O sea, es que estamos hablando de se dice que la tortura más dolorosa, más que la tortura física, es la tortura psicológica. Uh-huh. Y es que poniendo eso sobre la mesa, de verdad que estamos hablando de que lo que Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Jesús nunca prometió que su mensaje y sus discípulos y quienes le siguieran iban a estar apartados del dolor, de los problemas, de las dificultades,
Todo lo contrario, él le dijo a sus discípulos, sepan que por mi nombre, por causa de mí, ustedes van a ser perseguidos, Los van a matar de las sinagogas y los van a humillar. Y incluso hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que Jesús dijo, va a llegar el día en el que crea que al matarlos a ustedes está haciéndole un favor a Dios. Y vámonos hace poco, qué sé yo, 5 años atrás, 6, 7 años atrás, cuando estaba el Estado Islámico en su apogeo, que cuántas iglesias cristianas no quemaron, a cuántas personas, a cuántos cristianos alrededor de su grado de influencia no sometieron a torturas, con la creencia errónea de que estaban trabajando para Dios, para su Dios al hacer eso. Uh-huh. Entonces miremos también cómo se fue cumpliendo todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús advirtió. Entonces, había otra cosa que yo quería decir, y es que casualmente en los momentos de mayor avivamiento, para los que no sepan qué es un avivamiento, tocamos ese tema en nuestra anterior conversación, pero en los mayores momentos de mayor avivamiento en la iglesia cristiana se han levantado también los mayores locos en el tema de gobernantes totalmente locos, genocidas de la historia. Date cuenta que como que uno de los momentos en que hubo más locura entre los emperadores romanos fue durante la época del cristianismo. Calígula, Nerón, ¿cuál era el que estaba durante la época de Jesús? Se me va el nombre de él. Bueno, lo colocaremos por aquí en edición, pero por 3 siglos, hermanos, que estamos hablando de por 3 siglos de total persecución contra la iglesia cristiana. O sea, 3 siglos en que los gobernantes del imperio dominante de la época estaban locos, desquiciados. Gente sedienta de sangre. Entonces, sí. O sea, y es que estaba escrito, hermano. Por eso cuando el Señor le dio el Apocalipsis al apóstol Juan, le demostró, le dijo, mire, todo esto va a pasar. Van a morir, va a venir un tiempo de una persecución tan grande, que si los tiempos no fueran acortados, todos serían destruidos. Interesante, ¿no? Interesante, o sea, eso es impresionante. Tú dijiste algo que me gustaría aquí volverlo a traer, y es cuando el apóstol Pablo dijo, no se casen. O sea, me encantó escuchártelo. No lo dijo porque doctrinalmente casarse estuviera mal, que es el error que tiene ahorita muchos predicadores o muchos que enseñan y muchos que leen y dicen, ¡ay! No se casen, o sea, no me debo casar. No. Lo dijo porque literalmente el apóstol sabía el tiempo tan difícil que venía, que una persona con hijos iba a pasarla muy mal. Jesús lo dijo, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, ¡wow! Y eso pasó en el año 70. Y dijo, ay de las que estén encinta. Ay, pobrecitas las que estén embarazadas, porque van a pasar muy mal. Todo eso tenía que cumplirse. Y todos aquellos que murieron en el nombre del Señor, murieron sellados por el Señor, saben que pues que su vida, nuestra vida aquí es pasajera, y pues el morir es ganancia, hermano. Debemos estar dispuestos hasta la muerte. Y volvemos al tema. Los cristianos de la actualidad son cristianos de azúcar. Son cristianos que les da pena decir, hey, yo soy cristiano. Por ejemplo, ¿tú oras por los alimentos, David? Sí, claro, algo tan sencillo como orar por los alimentos. Cuando vas a un restaurante, en el centro comercial o donde quiera que estés, ¿oras por los alimentos en la misma forma como lo haces en la casa? Eso lo aprendí yo. Dije, olvídate. Se siente mayor presión, pero... O sea, siente mayor presión porque obviamente sientes las miradas de todo el mundo, incluso las... Pero algo que yo aprendí es que así se sienta presión, así sientas como el instinto de negar tu fe. No se puede, es que es algo que no se puede hacer. Jesús dijo, el que me reconozca delante de los hombres lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, y el que me niegue delante de los hombres lo negaré delante de... Entonces si vamos a comer afuera, hermano, oramos en voz alta. Padre, gracias por estos alimentos. Que todos escuchen y digan, uy, aquí hay un loco. Sí, aquí está presente. Igual para todo. O sea, necesitamos que se levante una generación como los primeros cristianos, sin miedo a nada.
que reconozcan al Señor por donde quiera que vayan. Que haya dos locos, así como tú y como yo, haciendo videos en YouTube, en TikTok, en donde sea, hablando de lo que creemos. Ay, pero es que van a decir, no falta el ateo, no falta el no sé qué que escriba, ignorantes. Y nos ponemos a leer comentarios aquí con el David. Ay, tienen poquitas visitas, mejor el canal de tal que tiene muchas, que por cierto, si están viendo usted y disfrutan de esas conversaciones, déjenos un comentario, un like, que eso nos ayuda mucho para llegar a más personas que puedan ser edificadas con esas charlas, con esas conversaciones. Entonces ahí el pequeño disclaimer, apóyennos. Listo, y si no les gusta, déjenos otro comentario tratándonos mal, háganle que eso también funciona. Entonces, mire, la iglesia tiene que estar dispuesta, Chino. O sea, viendo, la iglesia primitiva tenía ese fuego impresionante. Ya vimos la muerte por ahogamiento, la muerte por crucifixión. ¿Cuáles siguen? La que era quemados en la hoguera, que esta consistía, por ejemplo, en el circo romano, que fue un evento que se realizaba en la época, o sea, en esa época entre la ciudadanía romana, que era, hagan de cuenta, como un estadio repleto de personas, que la mayor atracción era, pues en el pasado, ver gladiadores matándose entre ellos. En esa época era ver personas siendo tiradas allá a la arena, a hacer comidas por bestias. Muchos los crucificaban ahí mismo en medio de la arena y les prendían fuego estando crucificados, mientras los demás eran comidos por bestias salvajes, hambrientas. Porque es que vamos a hablar por ejemplo de los leones, de los tigres que metían, no eran bestias que habían comido el día anterior, sino es que eran bestias que ya estaban locas de hambre, por lo menos de unos, ¿cuánto le pones tú? Unos días, una semana días sin comer. Una semana. O sea... Entonces, pongámonos en el caso de, por ejemplo, muchas personas que fueron arrojados allá. Por ejemplo, el papá, la mamá, los hijos, el bebé de brazos. Ver la mamá viniendo dos tigres encima, un león, a quitarle su bebé de los brazos para comérselo, mientras otros dos despedazan allá a su hija, a su hijo pequeño, a su marido. O sea... Quiero que miremos esta escena. Están la familia, están abrazados, van a soltar las bestias. Y en ese instante se ven los papás, se ven los hijos y se besan por última vez. Y dicen, Padre, igual las palabras del Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Esos son verdaderos cristianos, hermano. Uno dice, sí, los leones se los comieron, pero esta gente sabía que había llegado su momento de partir. Mira, hay un libro de un obispo, que era uno de los obispos de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Se me escapa el nombre del obispo en este momento, pero yo lo leí y fue apasionante. Haciendo aquí un paréntesis rápido, acuérdame ahorita, yo hice la lista de cómo murieron los apóstoles de Cristo, pero hice también una lista de personas no seculares, pero personas que no, por decirlo así, están documentadas. Son personajes históricos cristianos que murieron como mártires, pero que no están, o sea, no hacen parte de los nombres que aparecen en la Biblia. Ok. Y para que no me dejes olvidar esa parte. Listo. Entonces, este obispo, que era una de esas personas que tú mencionas, que no están en la Biblia, pero sí tiene un libro escrito de que contaba como la organización de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que no era la iglesia romana, vuelvo a decir. Y el hombre decía en sus escritos que estaba prisionero, estaban llevándolo a la muerte, y él decía, ya anhelo ser entregado a las fieras, ya anhelo que me devoren para poder ser digno de morir por el Señor, por el Mesías. Y yo digo, wow, hermano, el tipo estaba diciendo que deseaba, y él decía, y si la fiera no viene por mí, me voy a acercar para que me coma de una vez. O sea, le pongo el cuello para... Sí, o sea, estaba diciendo, y uno lo lee y uno siente por dentro qué poder tan impresionante de un obispo que sabía que había llegado su momento y dijo prácticamente lo que dijo el apóstol Pablo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Wow, eso es fascinante. Eso mentira. Nadie, es que
cuestionar que sea una mentira, o sea, decir que sea una mentira. Los islámicos, los musulmanes actualmente andan diciendo que Jesús no murió, que ellos tienen otros libros que dicen que Jesús no murió, sino que lo hirieron y que curaron, y después de curarlo a los 3 días milagrosamente se curó y siguió, y que tuvo hijos. O sea, se inventan unas películas, hermano. Ellos que aparecieron 700 años después. Vienen a decir 700 años después, sí, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Si los que aparecieron 300 años después, que son los romanos, los cristianos romanos, quieren decir qué fue lo que pasó en el modo de ello, nos toca ir por eso al origen. ¿Y quiénes estuvieron ahí con ellos? Los judíos. ¿Cómo? Historias del origen. ¡Ay, qué maravilloso canal, hermano! Yo como que te voy a seguir en YouTube. Y todos los que estén escuchando que no le hayan dado no le hayan activado la campanita y ahí a la suscripción del canal, apóyennos, déjennos un like, un comentario que eso no cuesta, es gratuito. Es gratuito y va pa más. Ejemplo, sí, exacto. Y mira que ahorita que estamos tocando el tema de las muertes, yo creo que el siguiente tema que vamos a tocar después de analizar las otras 2 muertes que recopilamos acá, las otras 2 formas de martirio, es cómo murieron los discípulos. Que no vayan a creer que ellos tuvieron una muerte light, por decirlo de alguna forma, sino que también padecieron y feo. El del lanzamiento a las bestias ya, el de los que murieron quemados en la hoguera también. Sigue los que morían por decapitación. Eso que en lo que leí, también había casos de muchos que no fueron asesinados, pero sí fueron sometidos a torturas, sacarles un ojo, cortarles una mano, un pie. Los que no fueron asesinados aún así fueron torturados. Entonces, por ejemplo, la decapitación. Se cree que el apóstol Pablo murió por decapitación, ¿no? Sí. ¿Qué has escuchado al respecto? Sí, yo he leído que el apóstol Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro, pues sabemos que murió crucificado al revés. Pero ahorita, ¿arrancamos de una vez el tema de cómo murieron los apóstoles? Dale, de una. El apóstol, creo que unos murieron a espada. Sí, por ejemplo, Simón Pedro, según la tradición cristiana, se cree que fue crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Crucificado boca abajo porque lo que tú contabas, él no se consideraba digno de morir de la misma forma que había muerto el Señor Jesús. El apóstol Pablo se cree, según la tradición cristiana, que fue martirizado en el año 67 después de Cristo. O sea, 3 años después de la muerte del apóstol Pedro, murió el apóstol Pablo durante el mismo periodo de reinado del emperador Nerón, y se cree que fue decapitado, pues lo cual era el método de ejecución como habitual de la época. Claro que sin mencionar que él fue torturado muchas veces en prisión, azotado, pasó por muchos... o sea, podríamos decir que de hecho el apóstol Pablo estuvo a punto de morir en muchas ocasiones. Yo creo que murió en muchas ocasiones. O sea, te voy a dar un ejemplo bíblico. Mira, en un ejemplo bíblico lo cogieron, lo amarraron a una carroza y le dieron vueltas en un pueblo. O sea, como quien te amarra un carro y ¡ron! Arrancan a todo. Y cuando vieron que estaba muerto, lo dejaron tirado y lo tiraron a un barranco. Y luego dice que vinieron los discípulos, sí, el apóstol Pablo, vinieron los discípulos y Pablo se levantó. Dijo, cuando lo vieron muerto, o sea, y Pablo después en sus libros dice, yo he muerto varias veces, pero he vuelto porque no ha llegado mi hora. Yo creo que por eso fue que dijeron así, este nos resucita, decapitémoslo, para que no, ¿están seguros? Es que eso, Dios mío, o sea, ¿tú te imaginas cómo le quedó el cuerpo después de que lo hayan arrastrado por las calles? ¡Ay, mira! Además, un rasponcito en el codo que alcance a ver el hueso, ya uno que impresiona. Mira, si él decía, tengo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Y de ahí salen los locos a decir que es que era estigma y tenía los huecos en las manos. No. Él se refería a que estaba lleno de cicatrices. Por todo lo que dices, por todas las torturas a las que fue expuesto. En otra ocasión en que fue cuando fue arrojado con Silas a una cárcel, con el cepo en el cuello y en las manos, y ellos empezaron a adorar, que si nos utilizamos un poquito la imaginación en ese momento, ellos estaban en la celda más profunda y más oscura de allá de la cárcel, y utilicemos la imaginación un poquito. Seguramente era la
la celda donde llegaba los desechos de las demás celdas, los desechos orgánicos, heces, orina, seguramente pasaban ratas o sentían la sensación de las ratas pasándoles por los pies o mordiéndolos inmóviles en el cepo. Sí. Y dice que ellos empezaron fue a adorar, sin mencionar que instantes atrás los habían azotado. Entonces imagínense cómo tenían la espalda. O sea, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo es tremendo porque es que solo hemos mencionado 2 de las veces en que él fue, porque en otra ocasión fue apedreado en una ciudad. Y no eran piedras pequeñas. O sea, es entre muchas otras, o sea, azotado, cuando fue a Jerusalén, que lo intentaron matar de no ser porque los soldados romanos le salvaron la vida. O sea, estamos hablando de hombres que, por ejemplo, fue de verdad una vida entregada al evangelio. Bueno, listo, continuemos. Está el caso de Andrés, el apóstol Andrés, que según la tradición cristiana se cree que fue crucificado en Patras, en Grecia, alrededor del año 60 después de Cristo. O sea, 4 años atrás, 4 años antes de la muerte del apóstol Pedro y 7 años antes de la muerte del apóstol Pablo. Y se cree que fue crucificado en una cruz en forma de X. Ok. De esto no hay como tal registro histórico, pero leí en alguna ocasión que incluso mientras estaba crucificado, él seguía predicándole a las personas que estaban ahí observándolo, hasta que como al tercer día o al segundo día murió. Sí, porque recordemos que la crucifixión es una muerte lenta, una muerte de varios días, que se muere por cansancio físico, agotamiento extremo y asfixia. Asfixia. Tomás, que fue el apóstol que fue incrédulo en su momento, que le pidió a Jesús poner sus dedos en las llagas. Se cree que fue martirizado en la India. Mira, en la India, tanto que hemos hablado de la India recientemente, pero pues no se sabe las fechas, estas son inciertas. Se cree que según algunas fuentes fue apuñalado o perforado por lanzas mientras estaba predicando. Ok. O sea, eso nos lleva a otro tema que no solo no solo en el territorio dominado por Roma era perseguido el cristianismo, sino incluso a cualquier sitio donde se fuera a predicar, en este caso la India, en Oriente, hasta el rincón de la tierra. Exactamente. Juan, el apóstol Juan, pero pues, murió de muerte natural. Ese dejémoslo de últimas. Sí, aunque se sabe que antes fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, que milagrosamente sobrevivió. Está Santiago el Mayor, que fue martirizado en Jerusalén, se cree, en el año 44 después de Cristo. Ok, ese es el hermano del Señor, Jacobo. Sí. Según el libro de los Hechos, dice que según el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento fue ejecutado mediante la decapitación. Ok. Está Santiago el Menor, que se cree que fue martirizado en Jerusalén hacia el año 62 antes de Cristo, o sea, 2 años antes de la muerte del apóstol Pedro. 62 después de Cristo, ¿no? Sí, él se cree que lo subieron hasta la cima del pináculo del templo y lo arrojaron desde allá. Sin embargo, pues después de que cayó, no se sabe si fue porque continuaba vivo. El asunto es que su cuerpo lo lapidaron posteriormente. Ok. Felipe, pues se desconoce la fecha. Dice que se desconoce la fecha. Las circunstancias pues no fueron registradas específicamente, pero algunas fuentes indican que fue crucificado en Hierápolis, en Frigia, actualmente Turquía. Ok. Aunque no se tiene información certera al respecto. Bartolomeo, también llamado Natanael, se cree que murió en el año 70 y se cree que fue flagelado y crucificado. Se cree que fue flagelado, lo desollaron vivo y lo crucificaron. No te lo puedo creer, hermano. Sí. O sea, trataban de encontrar la peor forma cada vez, ¿no? Y de hecho, ¿tú has visto las pinturas de la Capilla Sixtina? Uh-huh. En ella Miguel Ángel
lo relató, lo pintó sosteniendo su propia piel. Wow. Y bueno, según la tradición cristiana del primer siglo, se cree que Mateo fue martirizado en Etiopía alrededor del año 70, apuñalado hasta la muerte por lanzas o espadas. Y lo que tú decías, querías hablar de Juan para el final. Sí. El apóstol Juan tuvo una característica, y es que primero partamos del hecho de que se corrió el rumor entre los apóstoles que Juan no iba a morir. Porque recuerdas el momento bíblico registrado cuando el Señor llama al apóstol Pedro y le dice, ven para acá. Y eso está en el libro de Juan. Y el apóstol Juan se iba detrás. Y entonces Pedro le dijo al Señor, este nos está persiguiendo, o sea, dile que se vaya. Y el Señor le dijo a Pedro, no, ¿a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Y se corrió el rumor entre los apóstoles que el apóstol Juan no iba a morir, sino que iba a estar vivo hasta que el Señor volviera. Y qué curioso que fue el único que murió de viejo, o sea, fue el último apóstol en morir. Y partamos de lo siguiente, a él lo intentaron fritar vivo. Lo metieron en una olla con aceite hirviendo, pero milagrosamente no le pasó nada. ¡Wow! Esto es impresionante. Y es más, fue tan así que no lo pudieron matar, que dijeron, no, este de verdad es un hombre santo, no lo podemos matar, mandémoslo a la isla de Patmos, que es una cárcel a que pique piedra. Y estando en la isla de Patmos, en la cárcel, fue que vino el Espíritu sobre él y escribió el famoso libro de El Apocalipsis. O sea, el libro del Apocalipsis, que no es el libro del fin del mundo, como malmente nos lo han querido mostrar. Dice que el Apocalipsis es el fin del mundo y la destrucción de la tierra. No, señores, el Apocalipsis es el relato de la revelación de Jesucristo entrando en el tabernáculo celestial. Eso es otra cosa totalmente diferente. Y entonces el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis estando en prisión, estando fuera de su libertad, pero Dios lo mandó allá precisamente a escribir ese libro. Eso es impresionante, hermano. O sea, no importa la situación en la que estemos pasando o la que pasemos, el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida, sí o sí. Punto. Eso es fascinante. Mencionaste algo que me parece importante tocar, lo que el Espíritu venía sobre ellos y ellos escribían, el Espíritu Santo. Porque muchos de los por decirlo así, argumentos contrarios al cristianismo dicen que fue un libro escrito por hombres, entonces ¿cómo puede ser de fiar? Me gustaría que profundizaras un poquito en ese aspecto. Mira, eso es sencillo. Okay. Incluso que hay libros que incluso se cree que ellos los escribieron, pero decidieron dejarlos por fuera por considerarlos ellos mismos que era más una opinión de ellos que del Espíritu Santo. Ok. O cartas. Sí, hay cartas que quedaron por fuera del canon, como entre ellas el libro de Enoch, que está por fuera del canon, pero que de otras iglesias primitivas como los católicos ortodoxos, ellos sí lo tienen en el canon. Es interesante. O los de Etiopía, creo que son los cristianos de Etiopía que tienen el libro de Enoch en el canon. Pero entonces, cuando viene el Espíritu Santo, quiero que miremos el tema que tú me dices hablar, del tema de los ateos que dicen que el yo decir es que ese libro lo escribieron hombres y que por eso no puede ser divino, es el argumento que carece de argumento. Como decir, no, es que los apóstoles inventaron la mentira. Siempre se van a querer inventar argumentos en contra de la iglesia, como el que apareció 700 años después con los islámicos a decir, no, es que Jesús no murió. Siempre van a querer decir que lo que fue no fue, o que fue mentira, porque ellos no estaban ahí, no conocen. Pero tú tampoco estabas ahí. No, pero yo tengo relación con uno que sí estaba ahí, y que no solo estaba ahí, sino que ahora está aquí conmigo, tal como lo hablamos en nuestros videos anteriores, el que siempre ha estado. Cuando un cristiano tiene un encuentro personal, único y genuino con el Espíritu del Santo Dios, que le abre los ojos, y uno puede ver que este mundo simplemente es pasajero, uno puede sentir la fuerza del eterno Dios, uno puede escuchar su voz, uno puede tener un encuentro de verdad, uno dice, no, espérate,
aquí hay algo de verdad. Por eso el apóstol Pablo les decía, yo prefiero que ustedes profeticen, porque si viene un incrédulo, entra a la congregación y un profeta se le para enfrente y le dice, tú, Juan Guillermo Gómez, ven para acá que el Espíritu de Dios te está llamando. Inmediatamente el hombre queda impactado y le dice, tú que estabas esta mañana, y comienza a contarle y a exhibirle todos los pecados, tal cual lo dijo el apóstol Pablo. Dice, este hombre caerá de rodillas y reconocerá que aquí está el Señor. ¡Wow, mi hermano! Esto es lo que tiene que vivir la iglesia cristiana. Y actualmente se está levantando un movimiento de iglesias que están con el movimiento profético, que es bien interesante. Y luego faltan los otros que dicen, no, eso no es de Dios, eso es adivinación. Porque alguna vez hablé con un cristiano que me decía, no, es que Dios ya no habla. No, Él habló en el pasado con los profetas, pero actualmente Dios no habla. Y yo digo, no friegue, hermano. ¿Cómo así? Él en su libro, en su profecía en el Antiguo Testamento, dice que muchos profetizarán, ¿no? Los ancianos tendrán sueños. Sí, dice, en los postreros días vuestros hijos e hijas profetizarán. Sí, tus ancianos tendrán sueños, tus jóvenes tendrán visiones. O sea, que viene un despertar espiritual. Es cierto, que espero que tú, David, y yo estemos en él. Espero que estemos los dos ahí. Que por ejemplo, me llama mucho la atención es que Jesús, antes de la crucifixión, en su última cena con los discípulos, les dijo, vendrá uno después, cuando yo me vaya, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Entonces me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo, cuando entra a morar en una persona, es el que le da a esa persona el discernimiento de saber cuando algo viene realmente de Dios, lo que hablamos que ves. ¿Cómo se identifica, por ejemplo, con un milagro? ¿Es de Dios realmente o es un milagro de las tinieblas? Y cómo el Espíritu Santo le dio a su iglesia, a su pueblo, el discernimiento. Por eso a veces uno incluso, ¿no te ha pasado que ya sea en redes sociales o algo, que encuentras algún mensaje cristiano aparentemente que inicia muy bien, pero en algún punto toca algo que como que algo dentro de ti, desde tu interior, te dice, alerta, ahí... Alerta de intruso. Sí. El apóstol Pedro decía, ¿no? Anhelen como niños recién nacidos la leche no adulterada del evangelio. O sea, el mensaje es limpio en su esencia, tal como fue concebido, no con mentiras y engaños que le quieran añadir, que yo creo que eso fue lo que pasó mucho con... Y mira, con las religiones. Es interesante lo que estás diciendo, porque el apóstol Juan decía, hijitos, ustedes ya no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu que está en ustedes les enseña todas las cosas. Cuando dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios, y yo escucho un mensaje, escucho algo, escucho y digo, puede que me digan una verdad, pero con una verdad me meten 20,000 mentiras. Y eso es algo que el engañador está muy acostumbrado a hacer desde que engañó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comeréis. Les dijo una verdad y les dijo otra mentira, con tal de hacerla caer y de engañarla. Me llamó la atención que en el Nuevo Testamento, ¿me recuerdas? ¿Fue el apóstol Pablo o quién fue el que dijo que duden de incluso si un ángel del cielo viene a predicarles Gálatas, Pablo, si un ángel del cielo, sí. Al que les hemos predicado? Y casualmente, no lo voy a mencionar, pero no es que hay una religión que se fundó sobre un profeta que vino un ángel a darle unas nuevas revelaciones. Entonces, pues, cositas que... Déjame. 700 años antes. Sí, quiero hacer un paralelismo antes de que termine la historia. Vamos a hablar de dos. Uno, hubo un profeta que creó un nuevo evangelio totalmente diferente 700 años después de Jesús, y en ese evangelio dijo que Jesús no había muerto y que había tenido familia, y que ese profeta era ahora la continuación de Jesús, y creó una religión que actualmente asesina a cristianos. Pero viene otra después aquí en Norteamérica, aquí donde estoy yo, donde vino un ángel del cielo, y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner el ángel moroso. para el buen entendedor, pocas palabras. El ángel moroso que le entregó un evangelio en un libro de oro y le dijo, este es el tercer testamento, y creó una religión que aquí es muy fuerte, donde se levantan los ancianos que les llaman elders, que bueno, elder es anciano en inglés, pero
en toda Latinoamérica y donde van es elder, los ancianos que andan predicando y uno los ve de dos en dos. Oiga, pero qué curioso, a eso sí uno los ve casa por casa queriendo evangelizar, ¿no? Eso es interesante y también de aplaudirles. Pero tienen un tercer evangelio y el mismo Gálatas dice, si aún un ángel del cielo los revela un evangelio diferente al que han recibido, sea maldición, sea anatema. Exactamente, y luego volvemos a lo que Pedro dijo, ¿no? El evangelio es como leche para los hijos de Dios, pues. Consuman el evangelio no adulterado. Y me llama mucho la atención que el término adulterar es añadirle ingredientes externos a una sustancia pura. Pura. Y todo lo adulterado hace daño. O sea, hace un mayor daño que el que pudiera haber sido si alguien tomando el evangelio original se hubiera propuesto salir a hacer daño. O sea, hace un daño aún mayor. Entonces es algo que es para tener en cuenta las personas que nos estén escuchando. Por eso hay que juzgarlo todo, hay que pasar toda información que llegue nueva, pasarla sobre la lupa. Y de hecho la Biblia insta a eso, ¿no? Juzguenlo todo. Sí. Dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles. Es más, el apóstol Juan dijo, hijitos, juzguen todo espíritu. O sea, esto ya hablaba con otro tema espiritual. Los espíritus hay que juzgarlos. No es que... Tengo la historia... Mira, tengo una historia de un pastor que se le apareció un espíritu con forma de mujer. Y le dijo, yo soy la reina del cielo, por decirlo así. Una mujer que en la religión romana es una mujer venerada. Y este dijo, sí, con que tú eres esta mujer, pues muéstrate cómo es. Y se transformó, o sea, pudo discernirlo, juzgarlo y resultó ser un espectro, hermano. Entonces, hay que juzgar todo. Uno no puede comer entero. Y ahí es donde entran los ateos. ¿Sabes que nosotros no comemos entero? Listo, hermano. O sea, si usted es ateo, lo respeto. Yo tengo amigos ateos, tuve amigos ateos y he hablado con ellos y todo, y bien, los respeto. Pero les digo algo, si usted es ateo, pues hermano, ¿no cree que lo lógico y lo científico sería experimentar, probar, a ver si algo es cierto o no? Simplemente lo invito a la iglesia. Camine y ve por qué estoy loco yo. Mírelo con sus propios ojos. Y si usted no experimenta lo mismo que experimento yo, pues sigue su merced con su ateísmo, no pasa nada. Pero si usted por alguna razón dice, ¿qué está pasando? Que no lo puedo entender, que es lo que me pasó a mí, lo que me pasa a mí cuando tengo un contacto con lo divino, ahí ya vas a poder entender qué es lo que estos locos están pensando. Y de hecho, se me fue el hilo de lo que iba a decir, pero por ejemplo respecto a eso, es cierto porque, por ejemplo, que me llama mucho la atención que de hecho tú lo mencionaste en la charla anterior, que en las cartas que escribieron los apóstoles ellos decían, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, lo que vimos con nuestros ojos, de esto les hablamos. O sea, están incluso llamando a predicar un evangelio que tiene que ser, por decirlo así, pasado por el fuego. Para ver si es cierto o no es cierto. Entonces eso que muchos ateos dicen, que los cristianos tienen una fe ciega, creen porque les dicen no es tan así realmente, porque el evangelio llama a ser experimentado, a ser puesto a prueba. O sea, básicamente incluso en muchas partes de la Biblia Dios dice, pruébenme en esto, si es que no haré esto o aquello. Sí, mira. Aunque, bueno, los ateos se refieren, volvemos al comienzo, ellos tienen una lucha casada con la iglesia romana, porque la iglesia romana literalmente sí cumple todos los requisitos que estos hombres ateos cuestionan, y dicen sí, no, ellos asesinos, todo lo que ya hablamos, y siguen fielmente sin conocer absolutamente nada. Ahí sí, claro, hermano, tienen razón, pero cuando ya vengan a conocer a la iglesia cristiana genuina, la que viene de los judíos, los que tienen al Espíritu del Santo Dios manifestado en ellos, mostrado con el espíritu de la profecía, ahí van a decir, oiga, aquí ya hay algo diferente. Tal como lo dijo el de Israel, tú dijiste el nombre, el primer ministro.
Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu reconoce que los cristianos evangélicos son los primeros aliados de Israel en el mundo, qué interesante, es porque reconoce que hay algo diferente en ellos, que los hace parte de Israel, a diferencia de todos los otros que dicen ser cristianos y no lo son. Bien dijo el Apocalipsis, aquellos que pruebas que dicen ser y no lo son. Y que de hecho, si nos vamos al origen del por qué los países cristianos o cristianos protestantes apoyan tanto a Israel, fue básicamente porque están siendo obedientes a lo que dice la Biblia, que dice en el Antiguo Testamento. Sí. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Por eso es triste como cuando llega un gobernante que no tiene temor de Dios y maldice a Israel, atrae maldición sobre todo el país, sobre su gobierno. Y bueno, yo creo que casos más de uno los hemos visto por ahí con algún país latinoamericano que era socialista y su presidente era socialista, maldijo a Israel y no solo pues atrajo la muerte sobre sí mismo, sino una catástrofe terrible. Destrucción sobre el país. Que era que era de los países más solventes de América Latina. Más ricos, sí. Y dijo, desde mis entrañas. Y murió desde sus entrañas. Pero mira, no yéndonos tan lejos, querido compatriota. Actualmente nuestro querido presidente colombiano se le dio por cerrar relaciones con Israel. O sea, estos países que cumplen el mismo modelo socialista totalitario, como lo es Corea del Norte, como todos estos países, siempre es con el mismo discurso, son como mandados a hacer, hermano. Siempre hacen lo mismo, lo uno tras lo otro, con tal de perseguir. Comienzan persiguiendo a Israel, luego terminan persiguiendo a la iglesia cristiana, porque ellos sí saben que Israel y la iglesia cristiana es lo mismo. Porque cuando leemos la Biblia vemos que la iglesia cristiana son los injertados en la vid. ¿Y la vid sabes cuál es? Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pero si nosotros fuimos injertados a la vid, ¿sabes quiénes fueron los primeros injertados a la vid? El pueblo de Israel. Ellos son la vid, la primera, la original, y nosotros éramos la vid silvestre. Interesante, cuando tú ves esas analogías te das cuenta que venimos a ser un solo pueblo. Por eso no puede existir un cristiano genuino original que se levante en contra de Israel. Eso es absurdo, bíblicamente hablando. Lo más triste es que yo los he visto muchos cristianos hablando mal de Israel. Absurdo. Pero bueno, o sea, ¿en dónde están parados? Sí, es verdad que Israel como nación tiene sus errores, lo que sea, pero es que no se puede maldecir a Israel porque pase lo que pase con Israel, es el pueblo de Dios, es su pueblo y él lo dijo cuando, bueno, somos su pueblo, pero es que, lo que tú decías, ellos fueron los primeros injertados. David, una promesa sobre ese pueblo. Somos, porque nosotros hacemos parte de ellos, hermano. Lo que te digo, en el primer siglo Israel y iglesia cristiana eran lo mismo, porque originalmente somos lo mismo. Yeshua es el Mesías de Israel. Si mi Señor y mi Salvador es el Mesías de Israel, porque es israelí, es el Rey de Israel, te lo pongo así: ¿Yeshua es tu Rey? Dime, ¿sí o no? Sí. Pero si Él es el Rey de Israel, ¿cómo va a ser tu Rey si tú no eres Israel? Menos que yo ahora sea Israel también. Exactly. Por eso dice que fuimos injertados en el pueblo de Dios. Somos parte de Él. Un cristiano que ha creído que es un cristiano genuino, pero pues pasan muchas veces que a falta, digamos, de lectura y de escudriñar la palabra de Dios, se ignoran estas cosas y maldice a Israel, está maldiciéndose a sí mismo también, ¿no? Exacto, o sea, está maldiciéndose a sí mismo. O sea, un cristiano de verdad reconoce que hace parte del pueblo de Dios y que Yeshua es su Señor, su Mesías, su Rey. Por eso, punto. No es de extrañar que los países cristianos que fueron fundados colocados sobre esos fundamentos cristianos, por ejemplo, como lo es el caso de Estados Unidos, que es un país que su constitución, sus fundamentos más iniciales de nación fueron fundamentados sobre el cristianismo y sobre la Biblia, y es uno de los países que más apoyaba a Israel. Uh-huh.
y pues considero que no en vano por eso ha sido una de las potencias mundiales más grandes, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué dijo Dios sobre Israel? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces pues no es de extrañar que los países cristianos protestantes que conocen esa verdad son los que más han apoyado a Israel. Por ejemplo, cuando hubo esa diáspora de Europa, que muchos judíos estaban huyendo de Europa, escapando de la persecución de Hitler, hubo muchos países cristianos, de fundamentos cristianos, que los acogieron, como hubo otros que les cerraron las puertas. Y según tengo entendido, eso trajo consecuencias. No, claro, y es que ahí es donde se da cuenta quiénes sí son y quiénes no son. Todo cristiano que diga y se levante en contra de Israel, hermano, es porque no sabe que son Israel, o sea, no son cristianos. Yeshua, su Mesías, no es el Mesías de ese cristiano. Y yo no puedo ser cristiano si yo no creo en Yeshua. Yo no puedo ser de Yeshua si no me sujeto a él y si no lo amo. ¿Y cómo voy a amar a Yeshua si no amo a Israel, que es el pueblo de Yeshua, que soy yo? ¿Me entiendes? Es un pueblo que ha intentado ser exterminado muchas veces a lo largo de la historia. Somos. Más crece, más se multiplica, más... Somos. Por eso cuando la iglesia nace, ¿por qué crees que empezó a ser exterminada? Porque entró a ser parte del pueblo que han querido exterminar desde la fundación de la humanidad. Por eso es que la iglesia sigue y sigue siendo perseguida. Se conformó el Estado de Israel como nación en el 48, que obviamente sabemos que ya era una nación desde antes, pero se le dio tal distinción. Menos de una década después, si no estoy mal, pocos años después, 5 países de Medio Oriente se unieron contra ellos para hacer guerra, erradicarlos, y fueron derrotados. Exacto. Tengo entendido que, no estoy seguro si fue esa la guerra del Yom Kippur, no, pero hubo una de esas guerras en las que Estados Unidos no pudo apoyarlo militarmente y aún así salieron victoriosos, rodeados de enemigos que, si nos ponemos a analizar, o sea, en términos de probabilidades, es para que hubieran sido destruidos. ¿Cómo no creer que Dios está con ellos después de tantas pruebas de que cuanto más se les persigue, se nos persigue, más se multiplican, más, como dice la Biblia, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Exacto. Y lo mismo pasó con la iglesia primitiva. Entre más se le perseguía, más se multiplicaba. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en Egipto. En Egipto fue igual. Entre más se le oprimía, más se multiplicaba. Porque es que cuando somos parte del Señor, de su iglesia, mira, si tú ves el Apocalipsis habla de 2 mujeres. Vamos a entrar aquí en temas bíblicos. El Apocalipsis habla de 2 mujeres. Una mujer que está a punto de dar a luz en el desierto, que el dragón se quiere comer a su hijo, ¿sí? Y una mujer que es aliada de la bestia y del falso profeta, que está sentada en medio de muchas aguas, que son pueblos, naciones y lenguas, que es muy rica. Cuando la Biblia habla de estas mujeres en Apocalipsis, entendemos que la primera mujer a la que se refiere es su pueblo, su iglesia. Porque su pueblo Israel y su iglesia, la iglesia del Mesías, son uno solo. Hay que entender eso. No habla de 3 mujeres. No habla del pueblo de Israel, porque luego el ángel aclara. Y no habla después de la iglesia. No, siempre que la Biblia habla de Israel y de la iglesia, dice que son uno solo. Punto. Una sola mujer. Ok. Pero esta segunda mujer, que está sentada en medio de muchas aguas, que es aliada del falso profeta, que es aliada de la bestia, del anticristo, es una mujer que representa otra iglesia. Y ese es un tema candente. Es una iglesia que iba a gobernar por 1260 años. Y que iba a gobernar todos los reyes de la tierra. Que iba a tener algo peculiar, y es que tener la mezcla entre el poder político y el poder religioso. Y persiguió acérrimamente el conocimiento, ¿no? Lo que en nuestras charlas comentábamos. Mandó quemar la biblioteca alejandrina. ¿Por qué? Es que me duele, hermano, me da coraje. ¿Cómo quemaron la biblioteca alejandrina, hermano? O sea, destruyeron el conocimiento. Porque su intención es tener el poder absoluto por medio del conocimiento.
Y lo triste de eso es que, pues, las personas externas que estudian esos acontecimientos históricos, ¿a quién le atribuyen la culpa? Al cristianismo en general. Y pues es algo triste porque Mira, no es así. Podrías decir que esa parte en la Biblia, no recuerdo, sé que está en el Nuevo Testamento donde dice Jesús diciendo, mi nombre es blasfemado por culpa suya, o sea, por culpa de ustedes, pudiera referirse a todas esas personas que diciendo seguirlo han hecho cosas contrarias a las que él enseñó y ordenó. sí y no, aunque cuando dice que mi nombre es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, se refería también en el antiguo pacto cuando pues los gentiles blasfeman el nombre del Señor, porque pues la iglesia y los judíos no, pues digamos, no se comportan de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero sí, también aplica, o sea, porque hubo una iglesia, tal cual como lo que hablamos, dice Apocalipsis, que tienen un nombre blasfemo. Ah, mi nombre es blasfemado, esta iglesia de esta mujer que es aliada de la bestia, tiene un nombre blasfemo. Y hay una iglesia que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, del Jesús romano, porque no es el nombre de Yeshua hebreo, han asesinado, han hecho la guerra, han torturado, han continuado haciendo una cantidad de atrocidades que incluso en hoy siglo XXI empezamos a destapar las faldas de todo lo que ocurre dentro de esa iglesia, que incluso con niños, que son temas que no quiero tocar en este video, nos quedamos impresionados, hermano. Y yo les digo algo, y es que usted tiene algo en contra. No, lo que pasa es que yo fui expuesto a la luz, a la verdad. Y yo no puedo, o sea, no puedo aceptar cómo en el nombre de Jesús, un Jesús romano, vuelvo a aclarar, hagan tantas barbaridades. Y no puedo entender cómo hay miles todavía con los ojos vendados que no puedan ver la luz y no puedan conocer al Señor, a Yeshua, que no puedan conocer al Señor Jesús, el del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos ama. Eso es interesante, o sea, hay mucho tema, flaco. Bueno, mira que volviendo nuevamente al tema de los mártires, volviendo al tema de los orígenes del cristianismo, que fue escrito con la sangre de muchos mártires, de miles de mártires que fueron cruelmente asesinados en defensa de su fe. Yo quería pues citar unos que son, lo que te contaba, de unos que son nombres históricos de personalidades cristianas históricas que sirvieron a la iglesia primitiva, pues de los cuales la Biblia no habla, pero siento que se les hace honor el mencionarlos. Creo que uno, el que tú decías, aquel que dijo que si la bestia no viene hacia mí, yo voy hacia la bestia para que me devore rápido, parafraseándolo. No sé si sería Ignacio de Antioquía. De Antioquía, sí señor, ese es el que, Ignacio de Antioquía, que tiene unos libros deliciosos. Que perdón, murió alrededor del año 108 después de Cristo. Dice que la referencia histórica de él son las cartas de él, las cartas de Ignacio de Antioquía. Esas cartas, espérame un segundo, corro esto aquí. Dice que estas escritas mientras estaba bajo custodia romana, o sea, mientras estaba en presidio, son una importante fuente de información sobre la vida cristiana primitiva y las persecuciones. O sea, estamos hablando de alguien que murió 8 años después de la muerte del apóstol Juan, que murió en el año 100 después de Cristo. Otro es Policarpo de Esmirna, quien murió en el año 155 después de Cristo, y la referencia histórica que se tiene de él es la carta de Policarpo a los filipenses. Dice que fue escrita poco antes después de su martirio. Es una valiosa obra que proporciona información sobre las creencias y prácticas cristianas de la época. Está Justino Mártir, que murió en el año 165 después de Cristo. La referencia histórica que se tiene de él son sus escritos también, como su apología y su diálogo con Tifón ofrecen valiosos detalles sobre el cristianismo primitivo y las interacciones con la sociedad romana. Perpetua y Felicidad, que fueron dos mujeres diáconos de la iglesia primitiva de ya del segundo siglo, porque dice que
que estas murieron en el año 103 después de Cristo, y la referencia histórica que se tiene de ellas es un relato del martirio de ellas dos, conocido como el martirio de Perpetua y Felicidad. Es uno de los documentos más antiguos y conmovedores sobre un martirio cristiano. Ok. No estoy seguro, creo que a una de las dos, para ejemplificar un poco, la hicieron sentarse sobre una silla de metal ardiendo, a la piel descubierta, como método de tortura. O sea, me estás diciendo que hubo dos mujeres que son renombradas actualmente como diáconas importantes de la iglesia primitiva. ¿Estás tú seguro? Cuando en la actualidad se atreven a decir que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada en la iglesia. Y creo que vamos a hacer otro video después para eso. En Hechos nombran a dos mujeres, Priscila. Aquila y Priscila, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no, actualmente hay muchos cristianos que dicen, no, la mujer no puede hacer nada en la iglesia, la mujer se calla, la mujer... No hay nada más antibíblico que eso. Sacado de contexto, porque yo creo que si Pablo hubiera escrito eso para la iglesia en general, lo hubiera escrito en todas sus cartas. Recordemos que sus cartas eran enviadas a distintas iglesias de distintas regiones. Sí. Entonces, pues yo creo que por lógica, si lo escribió, ¿eso está en qué carta? ¿Recuerdas? Ay, creo que en Corintios. Bueno, yo lo colocaremos por Corintios o Colosenses, toca buscarlo, sí. Una información imprecisa. Es porque alguna situación estaba pasando con las mujeres de esa iglesia. Si lo hubiera dicho para la iglesia en general, vuelvo y me afirmo en lo que dije, lo hubiera escrito en todas las cartas, básicamente diciendo que las mujeres no pueden hablar, y bueno, de eso que tanto se han pegado hoy en día como para alimentar ese machismo de que la mujer no puede enseñar, de que la mujer se tiene que callar en la iglesia universal. Eso es como decir, no, pues entonces no nos casemos y no tengamos hijos, porque Pablo dijo que pues preferiblemente no casarse, pero es que hay que ver lo que vimos, el tema histórico, para entender por qué dijo eso. Igual con el tema de las mujeres. Y si vemos en otras cartas, Pablo les dice, recíbanme a esta mujer como si fuera yo mismo, que es una mujer muy importante para la iglesia. O sea, y una mujer muy importante para la iglesia no es la que está callada en una silla ahí en silencio. No, una mujer muy importante es una mujer como Débora, hermano, del Antiguo Testamento, una jueza de Israel. Eso, pero yo... Continuamos. Si nos vamos haciendo aquí rápido como una referencia rápida, si nos vamos por ejemplo al Éxodo, no era la hermana de Moisés la que le ayudaba en el tema del liderazgo, Miriam. Sí. El tema del liderazgo. Entonces, y bueno, el último nombre así de una personalidad cristiana de la iglesia primitiva fue Blandina. Dice que murió alrededor, sí, lo leí bien, Blandina, sí, murió alrededor del año 177 después de Cristo. Y la referencia histórica que tiene ella son las cartas de los mártires de Lyon, escritas por testigos presenciales de las persecuciones en Lyon. Wow. O bueno, no sé si se pronuncia así bien esa ciudad, Lyon. Incluyen relatos del martirio de Blandina y otros mártires cristianos. ¿Te parece no estoy seguro si por el nombre está hablando de una mujer, pero es lo más probable. Si sacamos próximos videos y miramos cada uno de esos libros que me comentas, por ejemplo, me encantaría poder ver el libro de Ignacio de Antioquía y tratar de mirarlo aquí, hablarlo y discutirlo, o los libros otros. Y de hecho, las personas que hayan visto la conversación hasta este punto, bueno, vean el clip, que quieran que hablemos acerca de ese tema, por favor déjennos saberlo en los comentarios. Ya saben, denle like, denle mucho amor a estos videos para que puedan llegar a más personas y puedan ser de edificación para más personas. Lo mismo si nada de lo que hemos dicho, si estás en contra de todo lo que hemos dicho, también déjanoslo saber en los comentarios. Si quieren lanzar hate, bienvenidos, que eso también nos ayuda. Okay. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de todo eso? Desde esta sección final que tocamos, Fauci, de todos esos anónimos, bueno, no anónimos porque yo creo que hay más.
que existieron, pero también pensar que hay muchos mártires anónimos de los que seguramente nunca sepamos, sino hasta que estemos en el cielo. Hasta que estemos allá, de una gran multitud, vestida de blanco, en medio de un mar de cristal, todos diciendo santo, santo, santo es el Señor. Mano, es que si no nos vamos tan lejos, hace 30 años en Colombia los pastores cristianos les tiraban piedra. Los cogían en los pueblos y les tiraban piedras solo por el hecho de ser cristianos. Solo por el hecho de levantarse en contra de la iglesia tradicional romana. Y igual en todas partes del mundo. O sea, esa persecución contra la iglesia es algo de nunca acabar. Pero te digo algo, David. Viene un tiempo donde otra vez volvemos a la iglesia primitiva con un gran avivamiento de personas de Dios, hombres y mujeres profetas, profetizas, tal como lo dice Joel. Porque Joel dijo, tus hijos e hijas profetizarán. No dijo, solo tus hijos y las hijas se quedarán calladas. No, hijos e hijas profetizarán. Viene el tiempo que empezamos a profetizar y Dios empieza a manifestarse en medio de esta generación. Y también viene un tiempo que viene una persecución para la iglesia, tal como está escrito en el libro del Señor. Entonces, hermano, ánimo, chino. Y todos los que nos están viendo, que son cristianos, que son creyentes, que son del Señor, creo que es el tiempo de dejar de preocuparnos por lo que no interesa, ¿no? Mi papá me decía algo hace poco. Ponme cuidado. ¿Tú te viste la película? Ay, Dios mío. ¿La Liga de la Justicia? Sí, sí me la vi. Listo. ¿Te viste las dos versiones? Sí, sí. Listo. En una de esas versiones, no sé cuál es, que está Flash, que está con Batman. Y quiero que hagamos un clip de películas. Está Flash, está con Batman y están los insectos y tienen a las personas allá encerradas. Y entonces Flash dice... los insectos que vuelan. Creo que se llaman. Sí, los parademonios. Y entonces Flash lo ve. Flash dice, oh no, ¿qué pasó? Le tengo miedo a los insectos. No hay nada que me aterrorice más que a los insectos. No puedo hacer nada. Y Batman le dice, salva a uno. ¿Cómo así? Entra y salva a uno. O sea, salve a una persona. Entonces Flash entra y salva a una persona. Cuando lo salva, Flash dice, ya entendí. O sea, no importa mi miedo, simplemente salva a uno. Y yo dije, oiga, qué frase tan espectacular, hermano. Aplícalo en la iglesia. David salva a uno. Pero es que me da miedo. Salva a uno. Y se lo digo a todos los que me están viendo. Salva a uno. Una vez comiences con el primero, vienen todos los demás. Es que a veces con solo salvar a uno, ¿cuántas, por ejemplo, me pongo a pensar cuántos grandes hombres de Dios, personas que hicieron grandes cosas en pro del evangelio, fue por una persona que solo lo salvó a él, solo salvó a ese, y ese salvó a multitudes. Multitudes, hermano. Listo, perfecto. Entonces, creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Listo, entonces... Sí, gracias nuevamente por esta ocasión, esta charla tan provechosa que a veces la demoras en empezar y ya mira todos los temas que abarcamos. Exacto. Igual, hermano, un abrazo bien especial y vuelvo a motivar a todos. Si llegaste hasta este momento y viste el video completo, eres muy valioso y muy especial. O sea, eres diferente al 99% de las personas que andan por ahí. Entonces te invito, déjate un comentario, déjate un like. Y pues ahí estamos. Un abrazo para todos. Los queremos mucho.